Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en su programa Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos un testimonio impactante de la licenciada Ana María de Peralta. Bienvenida. Muchas gracias. También yo quiero dar las gracias por invitarme a compartir este tiempo para hablar tantas y tantas cosas bellas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y comencemos el programa con nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y poder tener estos momentos de conversación. Y vamos a comenzar preguntándole a Ana María, ¿cómo fue su niñez? Pues realmente fue una niñez, diría yo, no muy común, de actuar como un niño contento y feliz. Me crié en un matriarcado de parte de mi madre. Era mi abuela y una tía de las 7 hijas que tenía mi abuela, 2 hermanas conmigo y mi abuela que vivíamos juntas. Mi tía Emelina estaba casada y siempre vivíamos en diferentes casas, pero siempre juntas. Entonces, en aquel tiempo, las situaciones cuando uno era niño, no se hablaba mucho de religiones ni eso, pero yo entendía que ellas eran católicas. Yo no, me llevaban a la iglesia, pero no entendía nada. Así que el criarse en un matriarcado, yo creo que, como dicen los libros y la sociedad, lo marca a uno, porque no debe ser así, no es una familia como la que Dios ha estipulado, ¿verdad? ¿Pudo experimentar la ternura de su madre? No, hermana Dorita, todo lo contrario. Mi madre tenía un comportamiento muy raro conmigo. Era bastante drástica, no había una señal de amor nunca y siempre culpándome de todo. Una cosa que yo sentía que no era amada ni tenía la atención de mi madre. Pero por lo menos en algún momentito debe haber habido un detalle de amor, de cuidado para usted. Pues fíjese que sí, pero fue eso. Yo diría que aproximadamente cuando tenía como 13 años de edad, como ellas eran católicas, me llevaban a las procesiones de Semana Santa y al regreso de una de ellas, mi madre nos estaba esperando con un almuerzo y me senté a la mesa y cuando puse mis pies hacia abajo, sentí algo húmedo y raro y mojado y cuando vi era una lagartija que la habían matado ahí, ¿verdad? Y había quedado y me puse mal y me puse a llorar y mi madre acudió cariñosamente por primera vez, ¿verdad? Y me dijo, hijita, pero ¿qué te pasa? ¿Que por qué estás así? No, si eso ya es un animal muerto, no hay problema. Pero las palabras que me dijo, hijita, que nunca las había oído, me hicieron llorar, ¿verdad? Por primera vez a los 13 años de edad. Sí. Y entiendo que hay una expresión que su madre decía, los hombres no sirven para nada. ¿Qué es lo que provocaba el que ella dijera que los hombres no sirven para nada? Pues fíjese que cuando yo preguntaba por mi padre, recordaba que cuando estaba más pequeña, de unos 5 o 7 años, cuando ella salía, vivíamos mi abuela, mi madre y yo, le decía, mire mamá, si viene Guillermo, que era mi padre, ¿verdad?, a buscar a Ana María o a verla, no lo deje entrar, porque si lo deja, va a tener problemas conmigo. Entonces, y esas expresiones también cuando se hablaba de esposos, de familia, ella decía eso. No, es que mamá, vos sabés que los hombres no sirven para nada. No tenemos que mencionar a esa gente aquí. Y entonces yo preguntaba, ¿verdad?
de mi papá. Y me decía, no sé nada de tu papá. Lo único que me acuerdo era que era químico farmacéutico y todo, pero no me preguntes porque no quiero hablar de él. No sirven para nada, solo para dar problemas, y por lo tanto aquí no hay que hablar de eso. Entonces yo tenía esa duda, ¿verdad? Y yo le preguntaba a mi tía, pero mi tía seguía los patrones de ella para no tener problemas con mi madre. Era como un Sí, secreto. ahí había un secreto, ¿verdad? Entonces me decía mi tía, mira, tu papá es un hombre bueno, te quería mucho, pero tuvo problemas con tu mamá y entonces por eso ella no quiere que venga, me decía. Y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Tuvo algún descubrimiento doloroso? Sí, fíjese que esto fue lastimosamente ya cuando yo tenía 35 años, ya casada y con mis 2 hijos. Vamos a viajar con mi esposo y entonces me recibí un telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores en donde me decían que me presentara porque tenía problemas con mi pasaporte. Y entonces fui y me dijeron, usted se firma Ana María Álvarez de Peralta, pero usted es hija natural, no es hija de matrimonio. Usted no puede firmarse el apellido de su papá primero. Entonces tiene que corregir eso. Y yo pregunté, ¿y qué tengo que hacer para eso? Busque un abogado y que le sigan un proceso de identidad, ¿verdad? Y eso se arregla. Entonces busqué un abogado y él me explicó todo eso, pero me dijo, necesito la partida de matrimonio de sus padres. Entonces eso estaba en Cojutepeque, porque ahí se habían conocido ellos. Y vine yo y le fui a preguntar a mi tía, que era la que sabía todo, ¿verdad? Pero en esa fecha mi madre ya estaba muerta. Entonces me dijo ella, mira, lo que sucedió es esto. Te lo puedo contar porque ya no está tu mamá, si no, no te lo podría contar. Cuando tu papá y tu mamá se conocen en Cojutepeque, ella estaba haciendo el año social porque ella era maestra. Y entonces se casaron, no se casaron, ¿verdad? Pero salió embarazada de ti. Y entonces se fue a casar aquí a San Salvador, se fueron a casar. Y tú tenías 7 meses, ella tenía 7 meses de embarazo. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Por eso es que ellos te firmaban así, porque ya se habían casado, pero no tenían la partida de nacimiento tuya la de matrimonio cuando ellos se casaron. Entonces, le dije yo, tía, ¿y por qué nunca me habían dicho eso? ¿Por qué me ocultaron tantas cosas? No me hablaban de mi padre, todo eso. Mira, me dijo, es que ahí había un secreto bien grande entre ellos dos. Cuando tu madre se casa con tu papá, allá en Cúcuta, ella ya había adquirido la enfermedad de la tuberculosis. Y entonces en ese tiempo era como ahora el SIDA, ¿verdad? Entonces se lo había ocultado a él. Y él se dio cuenta, y al darse cuenta de eso, imagino que hubo entre ellos alguna separación, ¿verdad? Porque él era químico farmacéutico y sabía el peligro de todo eso. Y se enteró porque fueron al médico conmigo y le dije, él preguntó que por qué no le podía dar de mamar mi mamá a mí, ¿verdad? Entonces el médico le dijo, no, porque ella tiene esta enfermedad y le puede pasar a la niña. Entonces de ahí vino la separación de ellos, me dijo. Y supuestamente quizás él la dejó, ¿verdad? Y entonces, entiendo que la fecha en que está marcado su nacimiento, su fecha de nacimiento es la fecha en que ellos se separaron. Exactamente. Y al descubrir todo esto, bueno, que es vital para la identidad de un niño, de una niña, saber quién es su padre, todo su trasfondo familiar, sus orígenes. Esto debe haberle provocado a usted cierta rebeldía, ¿fue así? Sí, no solo con mi madre, que ya estaba muerta, ya eso ya lo tenía yo ahí, ¿verdad?
sino con mi tía y con el resto de las personas mayores que tengo entendido que en aquellos tiempos era así, que todas esas cosas eran secretos sepulcrales, ¿verdad? Y no se lo decían a nadie. Pero me volví más rebelde de lo que ya era, ¿verdad? Porque resentía el engaño, el maltrato. Si me hubieran dicho en ese tiempo, tu mamá no puede, tiene tal enfermedad y no puede acercarse y todo, y por eso es que es así, yo creo que me hubiera sentido mejor. Claro, ¿verdad? porque ahora al descubrir esto usted iba a tener la verdadera razón, porque ella nunca le dio un beso. Nunca. Porque entiendo que no le dio un beso para evitar el contagio. Así es. ¿Verdad? Entonces eso quizás la habría confortado y no se habría sentido una niña rechazada, Rechazada, por su porque yo propia sentía madre, solo el rechazo. que esa fue la impresión que le dieron. Es más, cuando recordaba que cuando yo decía, mamá, quiero dormir contigo. No, usted no puede dormir conmigo. Pero no habían razones, ¿verdad? No habían explicaciones. Así que eso es doloroso porque fíjese que uno ya no se siente así solo con las personas de la familia, sino que ve enemigos en todos lados, porque dice uno, la gente es mentirosa, las personas, ¿verdad? Entonces, y cuando ya me empiezan a hablar en ese tiempo de Dios, yo no quería creer tampoco. Ni Y en les eso. rebatía, Exacto. Yo decía, como no sentí amor de mi madre, ¿verdad? Ni de mi padre, entonces yo decía, ¿y cuál es ese Dios que dicen que lo ama a uno? Porque si los que fueron, que los vi, que los conocí, y no me amaron, ese Dios que no sé si existe o no existe, ¿qué me puede amar, verdad? Qué tremendo, sí. ¿Y cómo fue con qué actitud, fue que usted aceptó ir a la iglesia? Pues fíjese que después de todas estas cosas, asistí a una iglesia, pero antes de asistir a la iglesia era una amiga mía, se llama Gladys de Pineda, que ella me empezó a hablar de Cristo. Ay, qué bueno. Y entonces yo la rebatía por todos los lados, ¿verdad? Y entonces le decía, no creo, Gladys, que exista un Dios que lo ame a uno, porque es imposible, no lo creo. Ay, no, Gladys, mire, no quiero que me digan más mentiras, mejor ya no me siga diciendo de esto, ¿verdad? Y entonces después decía yo, no la pude convencer, me seguía hablando, ¿verdad? Ella sabía que yo necesitaba a Cristo. Y entonces me empezó a invitar a la iglesia. Entonces fíjese que tomé esta actitud. Para quitármela de encima y que ya no me moleste de ir a la iglesia, voy a ir este domingo, dije yo, pero voy a ir haciendo todo lo contrario. En ese tiempo se usaba las blusas tubo y las minifaldas. Entonces, Los años 70. Sí, yo no las usaba, pero me gustaban, ¿verdad? Entonces dije, voy a ir y voy a prestar o voy a comprar una blusa tubo y una falda, una minifalda, y me voy a sentar en la primera fila para que el pastor me mande a salirme de ahí, porque yo sé que esto no le va a parecer. Y así lo hice. Fíjate. Siempre motivada por esa rebeldía hacia todo. Hacia que me dijeran que las personas me amaban. Sí. Entonces fui. Ella no me dijo nada, fíjese, yo me extrañé porque ella actuó como una cristiana, ¿verdad? No me preguntó ni me dijo nada. Y yo me senté enfrente esperando que el pastor hiciera algo, ¿verdad? En esa. Nadie como que no se habían dado cuenta. Bueno, seguí yendo a la iglesia en esa misma actitud. Pero un día de tantos, el sermón que estaba dando el pastor Jeff Adams hablaba de que cuando nosotros estamos en el mundo somos diferentes y lo comparaba con una fiesta X, ¿verdad? Sí. Por cualquier situación. Decía, llega uno a la fiesta
bien vestido, bien arreglado, y empieza a platicar, le presenta a otras Educados. personas y todo muy bien, pero a medida la fiesta va subiendo de tono y van ofreciendo los traguitos, y entonces cuando ya las personas que les gusta tomar les ofrecen sus tragos, su licor, entonces al ratito la fiesta va tomando otro rumbo, ¿verdad? Se va poniendo más arriba, y ellos empiezan a hablar en otra forma y así, y entonces a nosotros nos pasa así cuando estamos en el mundo, decía, pero cuando conocemos de Cristo y sabemos cuál es la verdad de nuestra vida, ¿verdad? Entonces no pasa eso, porque al final en la fiesta terminan llevándose al que terminó con muchas copas en una forma vergonzosa y así, ¿verdad? Y Entonces, en la fiesta también podemos entender que aunque la gente ría y baile y cuente sus chistes y todo, pero a veces van ocultando su verdadera necesidad. Aunque algunos ni siquiera pueden discernir su propia necesidad de exacto. paz, de amor, de Dios, de muchas cosas. Pero lo bello es que cuando estamos con Dios, la fiesta es una fiesta diferente. Sí, así es. Ahí ante Dios no hay disfraz de nada, no hay por qué fingir. Y Él nos toma aún con nuestras rebeliones, aún con nuestro rechazo, con todas aquellas herejías y todas actitudes fuertes y antagónicas hacia Él. Él aún así nos tiene misericordia y nos extiende su gracia y su perdón. Claro que sí. ¿Cuál fue el impacto que el Salmo 25 hizo en Ana María? Fue varios meses después de este tema que me hizo poner atención, Sí. ¿verdad? El impacto fue que pusieron el Salmo 25, cantaron el Salmo 25. Y entonces hay unas frases en ese Salmo que dicen que no se alegren de mí mis enemigos. Y como yo, en lo personal, yo veía enemigos, en primer lugar, todos los de mi familia y en las demás personas, ¿verdad? No tenía una seguridad de amor. Entonces, cuando oí esa frase, fíjese que hasta lo siento ahorita. Mi corazón sentí que se encogió y empecé a llorar. Entonces, al final, después, cuando ya hicieron el llamado, yo sentí que me paré como un resorte, porque entendí que solo Dios me podía defender de sus enemigos, ¿verdad? Así es. Y ahí fue que acepté a Cristo. Y en realidad que no eran sus enemigos, No. solamente querían a su manera Claro. encubrirle una verdad que tal vez pensaban ellos dolorosa. ¿Y le gusta la lectura? Sí, fíjese que de las cosas buenas que tengo de mi madre, recuerdos, como ella era maestra, ¿verdad? Me decía, mira hija, yo no te voy a dejar dinero ni te voy a dejar nada material, pero te voy a dejar este consejo. Aprendí a leer y escribir bien. Si no pudieras llegar a otro nivel de cultura, ¿verdad? Pero sí, con solo eso, aprendí a leer porque nadie te va a engañar en esta vida. ¿Verdad? Y así lo hice, fíjese. Y ella me motivaba y yo aprendí a leer y empecé a amar la lectura. Entonces, pero cosa rara, cuando yo ya había aceptado a Cristo y empecé a leer la Biblia, no entendía nada. Encontraba unas palabras tan raras, nunca oídas, y decía, ¿cómo es posible que yo no pueda entender lo que Dios ha dejado escrito aquí, verdad? Entonces, pero seguí leyendo. Hice 2, 3 intentos
¿Y fue a una consejería? Y fui a una consejería y entonces me explicaron que yo tenía que la Biblia, buscar un diccionario bíblico y hacer todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, así lo hice. Porque estuvo también fue invitada a un estudio bíblico y donde usted inclusive siguió con ciertas expectativas Exacto. bíblicas, y de ahí fue que le consiguió una cita, una consejería. Y que cuando llegó, creo que me contó usted que no hallaba parqueo, y qué otra cosa sucedió ahí. Pues fíjese que cuando yo me invitan a un diccionario bíblico, a una sesión de eso. Una consejería. Pero mi hijo fue el que me dijo, mamá, fíjate que unos amigos me han invitado a un retiro en la iglesia Josué, que era el hijo de la hermana Den. Entonces, no quieres ir tú, me dijo, ¿verdad? Entonces le dije yo, no, hijo, porque yo estoy yendo a otra iglesia y no quisiera ir. Entonces me dijo, da, mamá, y él me motivó, ¿verdad? Entonces vine y pedí una cita. Ya estaba viuda y tenía graves problemas con mis hijos y en todo, ¿verdad? Y luego le vino un pensamiento cuando iba a ir a esa entrevista. Cuando estaba en esa entrevista, que fue con el hermano Lisandro aquí, ¿verdad? Estaba en la sala de espera y cuando me dice la señorita secretaria, es su turno, se abrió la puerta, ¿verdad? Y entonces yo estaba hablando por teléfono con mi hijo, que él me había hablado para preguntarme que si ya estaba en la entrevista. Y dije yo, ya no te puedo seguir hablando, le dije yo, pero en mi pensamiento dije yo así, ay, mi hijo me ha metido en un grave problema porque yo no sé ni qué es lo que le vengo a preguntar al pastor. Yo no sé ni cómo voy a empezar ni qué le voy a decir. Entonces sale el hermano muy atento y pase, señor, y pase. Y entonces ya nos identificamos, ¿verdad? Y me dijo él, mire, le dije, yo no soy de esta iglesia, pero mi hijo hizo esto y esto y esto. Y algo le disgustó, que le dijo me dijo él, quiero preguntarle algo, me dijo, ¿usted ya nació de nuevo? Entonces, dije yo, de balde le expliqué, no me entendió. Yo le expliqué que ya soy cristiana, pero que visito otra iglesia. Y con orgullo, ¿verdad? Religioso, le dije, hermano, le dije que yo ya acepté a Cristo. Ah, sí, me dice él, pero no, yo le pregunto que si usted ya nació de nuevo. Entonces me bajó un poco la cólera y dije, hermanito, le voy a ser sincera, no sé qué es nacer de nuevo. Ah, por eso le preguntaba. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir la charla después, pero vamos a hacer esto. ¿Quisiera nacer de nuevo usted? Sí, le dije, porque no lo he hecho, ¿verdad? Entonces me pidió las manos y puso así, vamos a hacer una oración, y me habló de el versículo clave, ¿verdad? De Juan. Y entonces ya hice yo la oración con él y me dijo, usted ya ahora es nueva criatura, ya nació de nuevo. Ahora explíqueme qué la trae por aquí. Y ya le empecé a explicar yo mis cosas, ¿verdad? Y él me orientó y me explicó todo. Pero cuando salí yo de ahí, yo salí en las nubes con una pregunta en mi mente. Sí. ¿Y yo qué he estado haciendo si ya tenía 15 años de estar en dos iglesias diferentes, ¿verdad? Que yo estaba, no salía de mi asombro. Cuando llego a la casa, mi hijo sale rápido a preguntarme, mamá, ¿qué pasó? ¿Hablaste con el hermano? Sí. ¿Y qué pasó? Contame, me dice. Entonces le digo, fíjate que nací de nuevo, le dije. Entonces me dice, mamá, me estás hablando en chino, no sé qué me estás diciendo. Bueno. ¿Y por qué quiso estudiar en el bíblico? Porque cuando
esa pregunta empezó a trabajar en mi vida cuando se hizo realidad, yo dije, definitivamente yo he tratado de leer la Biblia y no entiendo nada, mucho. Yo quiero saber cuál es ese Dios al que yo no conocía, que ya lo había aceptado y no lo conocía. Yo quiero saber qué hace Dios, como dice en la Biblia, con nosotros cuando conocemos de Él y nos acercamos a Él. Entonces, el bíblico me ofrece creo que me ofrece esa oportunidad y voy a entrar al bíblico para saber, conocer la diferencia, porque unos me hablan de religión y todas las religiones dicen que ellos tienen la verdad, pero aquí se me habla de un solo Dios, único. Quiero conocer eso. Y estaba escuchando usted un sermón que tuvo un versículo que sé que también vino a darle respuesta a su alma cuando dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Este versículo se habló en un sermón que se hablaba de Isaías. Y en Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, y yo soportaré. Isaías 46:4. La palabra soportaré, y primero la de yo hice, me dijeron todo la historia de mi vida cristiana, ¿verdad? Él me había hecho, Él me llamó, yo lo acepté y ahora ya viuda. Y en mi vejez, Él va a estar conmigo. Él está con usted. Así es. Gracias, Ana María. ¿Puede decir a la teleaudiencia que Dios es suficiente para usted? Totalmente, hermana Norita. Muchas gracias, Ana María. Como ven, Dios quiere que tú le conozcas al Dios desconocido, como decía Pablo, al Dios que tú ni siquiera experimentas el deseo de conocerle. A ti, Dios te dice, ven, porque desde el vientre de tu madre yo te conocí. Yo tengo para ti el perdón, la paz. Dios tiene para ti pensamientos de paz, para que satisfaga todo tu ser. Él quiere satisfacer tu ser. Todo rechazo quiere sanarlo. Dios quiere poner bálsamo en tu vida, ya sea por un vacío paternal, ya sea por situaciones que nunca comprendiste, pero Dios quiere sanar tu alma. Él quiere que tú vengas a Él diciéndole sinceramente, Señor, te necesito. No conozco mucho de ti, pero quiero conocerte. Y quiere Dios también que experimentes su perdón y la vida eterna. Te invitamos a leer las Sagradas Escrituras y a hacer una oración entregando tu vida a Cristo, en la cual Jenny Desiu te va a dirigir. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Te invito a que hagas esta oración. Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para salvarme y resucitaste al tercer día. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, ten la seguridad que vas a experimentar la suficiencia que la licenciada de Peralta experimentó y que todos hemos experimentado al hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.
Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.